3 de marzo 2025 tenemos esa alineación 0303 y también en nuestra frecuencia veloz tenemos el 303. Entonces, en ese aspecto del 03 es esa actualización de mi percepción. Pero si te fijas, no solamente está actualizándome el día, esa percepción, sino también el mes, ese administrador del día. Entonces, por doble función, en doble partida es esa administración. Entonces, esa percepción no solamente a través de mi concreto, sino también de mi abstracto. En su día, en su frecuencia ya positiva, pues tenemos que es 62, la paciencia, o los potenciales del circuito, o del potencial de esa energía en movimiento. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a ver solamente esa energía en movimiento como emoción, pues solo lo vivo como muy concreto y lo estoy viviendo desde mi analógico, pero no le he metido el abstracto, no le he metido el digital. Si lo veo como energía en movimiento, entonces está activando ese circuito del potencial. Pero ¿qué potencial es el que se está articulando, se está activando, se está ejecutando? Pues el que yo vengo a desarrollar. Ahora, el que yo vengo a desarrollar es el mismo que tú. Pues en algunos aspectos puede ser que sí, porque tenemos la misma base, pero en otros muy particulares o muy individuales no. Entonces por eso tenemos diferentes gustos, opiniones, características, enfoques, pensamientos. Entonces eso es lo que enriquece, porque una vez que vas combinando unos con otros, pues se puede acceder a más cosas. Yo no entiendo qué es 62, pues me voy a 26, que es el circuito para el potencial, pero también es el eje del ser. Ya habíamos visto en el día 26 que el eje del ser es el eje Y, es ese famoso RI, que es mucho de mi interior, es mucho de conectar con ese personaje que es mi átomo y saber, bueno, átomo, ¿qué viniste a experimentar en tierra y de qué manera nos ayudamos, ¿no? Desde mi conciencia, desde ese consciente que va a estar alimentando al átomo para que pueda hacer su presencia, su desarrollo en el concreto. Entonces no vengo solo, la parte subatómica me está dando ese aporte extra. Bueno, en su frecuencia rápida pues tenemos que es 303, que es la percepción actualizada de la percepción. Y hablábamos que tenemos un 3 a la izquierda, un 3 a la derecha y un 0, ¿sí? Entonces el 3 de la izquierda es ese pasado que hay que observar, el 3 de la derecha es ese futuro que también nos está pidiendo observación, y el 0 es esa comunicación entre los planos. Entonces, cómo mi percepción de ambas partes me va a comunicar en toda mi multidimensionalidad, cómo me va a alimentar para hacer esa captura. Si yo no considero lo que ya tengo, que fue lo que ya viví, que es ese pasado, ¿cómo voy a considerar o saber lo que no tengo, que es lo que viene, que es ese futuro? Si yo no sé mi alcance y mi límite, ¿en qué rango me voy a mover? De esa perspectiva podemos leer el 303, pero también podemos leer que son dos personajes que se están comunicando. Y entonces si yo me voy del pasado y el futuro, podría ser que tengo a 7 y a 1 comunicándose, y 4 viene siendo esa membrana de comunicación. Ese punto donde va a hacer la captación, va a permitir captar o va a permitir dejar fuera cosas que todavía no estamos preparados. Entonces 4 hace esa función de esa membrana. Ahora, 4 lo hace por sí solo, ¿no? Para eso tiende a 5 y a 6, ¿sí? Que es a través de esa función de verdad, o también 5-5, la realidad, es como que se está alimentando esa membrana de 4. Entonces 4 puede ir ajustando su diseño para poder seguir comunicándose entre 1 y 7. Yo no entiendo qué es ese 0-3, pues me voy a 30. Mi percepción alineada, y me vuelve a plantear tierra con sol comunicándose para que yo pueda hacer esa percepción. Entonces, si tierra con sol se está comunicando constantemente, y tierra a mí me lo comunica a través del día, y sol a tierra a través del año, entonces yo en toda esa fecha voy a hacer un aprovechamiento. Entonces cada día yo voy a saber qué es lo que sol le comunicó a tierra, y tierra a mí me lo entrega en el día para que yo viva esa experiencia. Si te fijas, no me lo da de golpe, me lo da dosificado para que yo pueda percibirlo, porque si no, no lo voy a poder interpretar de la manera en que lo requiero. Ahora, ¿cómo puedo interpretar ese pasado y ese futuro? A través de las frecuencias del día. La frecuencia positiva, que es la que ya experimentamos, que hasta el día de hoy serían los 62 días que hemos hecho el trayecto del año, pues es esa experiencia que han pasado en nuestros 62 días. Se escucha mucho, ¿no? Pero todavía tenemos enfrente 303 días más por explorar. Entonces, si hago la comparativa, no es tanto.
Pero de mi perspectiva, híjole, darme cuenta y dar gracias, como estábamos viendo las gracias días anteriores, no es solamente de dar gracias de, ay, qué bueno que estoy vivo, ¿no? Sino darme cuenta de que 62 días he recorrido y hoy estoy presente aquí. Hoy estoy habitando el día 62. Y que ya me está mostrando mi futuro de los siguientes 303 días. Hoy mi día 62 me hace reconectarme conmigo mismo en mi eje del ser, pero también me hace ver qué es lo que Tierra y Sol me está solicitando a mí en esta experiencia. Entonces ya no me voy a confundir con el otro, sino que me voy a poder seguir revisando a mí mismo. Interesante lo que nos trae hoy un día 62. Desde calendario tenemos 3 de marzo del 2025, para las 5 es el día C, para la 3 que es el día 62, vuelta 4, cuadrante contexto, seguimos en el C, paso inhumano. Mi inhumano en el contexto, ese ríe en el contexto, ¿cómo lo vivo? Percibir en totalidad es activar el 333. No solo del pasado, sino del futuro y el presente. Si te fijas, todavía nosotros estamos en 303. Nosotros ya pasamos la frecuencia 33 días anteriores. Pero ahorita estamos reactivando ese pasado y ese futuro en comunicación. Los 3 personajes en alineación para el circuitaje del potencial. De ese desarrollo en proceso que contempla a Tierra, las respuestas y el diseño en la película. ¿Quién soy en esta historia? ¿Cómo me he relacionado con Tierra? ¿Qué es lo que me brinda? ¿Más preguntas o más intriga de lo que he venido a vivir? A veces aterrizar lo que se experimenta solo es rendirse ante lo evidente, pues lo obvio se tiene certeza, pero en lo evidente se agrega la fe para asumirlo con claridad. Rendirse ante lo evidente, no negarlo, no negar esa realidad. ¿Y por qué hablamos de fe? Porque ese es el potencial con lógica. Entonces, si yo hoy estoy activando mis circuitos de ese potencial, pues detrás de ese potencial debe venir una lógica para que esté operando. Entonces, a la fe que me refiero es ese potencial con lógica, entender la lógica de ese potencial. No me estoy refiriendo a una fe de una religión, no me estoy refiriendo a una fe de algún concepto, no me estoy refiriendo a esa fe conceptualizada por el humano. Me estoy refiriendo a esa fe que nos está entregando Sol y Tierra a través de su comunicación. Ese potencial lógico. Entonces hay mucha fe en nuestro entorno, sí. ¿De qué depende? Que yo haga la captura lógica, porque si no hago esa captura, no voy a entender de qué va la comunicación que se me está entregando. Entonces, mientras más yo me relacione, que son 3 personajes los que habitan en mí, el espíritu, el alma y el cuerpo, la parte subatómica, el átomo y la molécula, más concentración voy a tener en mi estructura. Que yo me manejo en los márgenes del abstracto, en la psiquis, que es la psiquis, la psicología, la mente y luego la mentalidad. Esa estructura abstracta me va a dar más soporte a esta estructura concreta. Que yo tengo una parte digital y una parte analógica. Que la parte analógica es la última parte en la proyección de todo ese trabajo previo que se está haciendo en el abstracto, en esas frecuencias rápidas que vemos, como lo que hablábamos hoy, de que faltan 303 días para finalizar el año. Entonces, para sobre todo ese potencial que nos mandó Sol, Tierra nos lo fraccionó. Y cada día vemos una parte. Entonces, cada día es igual al otro. Cada día es una oportunidad para hacer ese avance. Ahora, ¿dónde se está presentando ese avance? Primero en nuestro interior, porque somos nosotros que hacemos la captación, luego la captura, después lo asumimos, lo asimilamos y venimos al desafío. Y después del desafío vemos que sí se logró y aquello que todavía no se logra, ¿qué hace falta para que se logre? Entonces, ese es mi funcionamiento, digamos, de alguna manera automatizado. Hacer esas funciones. Capta, captura, asume, asimila, entra el desafío y decido. Pero no es como que sea lo único, sino que cada una va a tener un desarrollo diferente y cada una va a tener un tiempo. Pero tenemos partes que están trabajando desde el abstracto que nos están informando constantemente, que ese es nuestro famoso RE. Entonces, mientras más yo me escuche internamente y haga esa autorreferencia, pues voy a empezar a ver para dónde. Entonces no me voy a sentir perdido. Y cuando te sientes perdido simplemente es porque no me he escuchado. No me permito escuchar a esta composición. Entonces sí,
Si yo me escucho en esta composición, dónde sí voy a ser yo y dónde no me necesitan que sea yo. Necesitan otro aporte, pero a lo mejor a mí no me corresponde. Y entonces empezar a hacer mis límites en mis acciones. Y no estar, como les decía ayer, de chismosita, jugándole a algo que no es lo que me corresponde. Que en lugar de ayudar, híjole, me traen más compromiso. ¿Por qué? Porque al momento en que yo intervengo en lo que el otro tiene que desarrollar, a mí me toca partida doble. Desarrollarme a mí mismo, saber que tenía un límite ahí y desarrollar ese potencial que asumí que no era mío. Entonces es más choque. El día de hoy nos invita a reconocer quiénes somos y a no vivir las historias de los demás por compromiso, por admiración, por figura de respeto que tenemos, por esos ideales que tal vez no sean los tuyos. Yo entre los que reconozco es a lo mejor todo el sobreesfuerzo que me requirió estudiar una carrera. ¿Por qué? Porque yo en mi ser, yo entré en conflicto, porque cuando era el momento de estudiar una carrera no tenía el apoyo para estudiarla. Y mi conflicto era, no me vas a limitar porque si tú pudiste hacer esto, yo también puedo. Y me compré las historias de superación de mis padres. Entonces al comprármelas, pues las tuve que vivir. Y no significa que me arrepienta de estudiar una carrera, significa que le puse más presión a lo que tenía que vivir. Yo solita, por creer en esas ideales de que yo tenía que vivir esos mismos aspectos. Sé que los viví por compromisos a lo mejor creados por referencias. No me arrepiento porque me dio muchas bases y si no hubiera tenido esas bases no estaría el día de hoy aquí. Pero reconozco que a veces mucha de la historia que yo viví fue por emular esos modelos, por querer alcanzar ese modelo que a lo mejor a mí no me correspondía. Entonces, ¿qué modelos tú has tomado que no te corresponden? A lo mejor tomaste el de ser la número uno en todo lo que hagas y cuando no te salen te frustras horrible. O te compraste que sí o sí tenías que hablar 2 idiomas porque la mayoría puede y yo soy parte de esa mayoría, no puedo estar fuera. O me compré la idea de que como en mi familia solo puede haber médicos, yo sí o sí tengo que ser médico cuando a lo mejor no me interesa. Cuando me interesa mejor es más por las artes, cuando me interesa es más por la expresión, cuando me interesa es algo totalmente nuevo que nadie entiende, aún porque es muy nuevo en la actualidad. Entonces, ¿qué modelos nosotros pensamos y compramos por el entorno, por la educación, por el contexto, que teníamos que vivir tal cual? ¿Cuántos no fueron y se hicieron mártires por seguir ese ejemplo de mártir de uno? Pero que cuando ves la historia de esa persona que pusieron como mártir, te das cuenta que hay muchos adornitos que no son lo que te decían, ¿verdad? Que esa persona era súper extraordinaria y que era un gran símbolo, sino que tenía ciertas cualidades que se desarrollaban y esas que eran las que se adornaban de más para darle un propósito a su comunicación, pero que no significaba que sí o sí vivieran cada aspecto. Entonces, cuando tú empiezas a ver, bueno, que sí es real y que está adornado, empiezas a hacer esa separación. Y eso es lo más enriquecedor, porque entonces no te quedas en la fantasía. Aceptas tu realidad. Y tu realidad como sea, pero es la tuya, es la que vale, la que vives, no la del otro. Por eso no hay tantos que puedan emular los aspectos de otros porque no les corresponde. Ay, es que era muy fregona, tenía 5 trabajos y sacaba tanto de rédito y todo. Ajá, ¿y cómo estaban los otros aspectos de su vida? No, pues a lo mejor se la pasaba en hospitales, a lo mejor se la pasaba muy solitariamente, a lo mejor estaba muy abandonada de sí misma. ¿Realmente queremos vivir eso? No hay que cegarnos solo por lo bonito, deslumbrante que sea algo, sino también verle su parte sombra, porque si no nos vamos a perder en ese contexto. Bueno, si necesitas acompañamiento, hacer una revisión más lógica, aportarnos más información, me puedes contactar. Estoy como Miriam Catalina en Facebook y como Miriam Catalina 157 en Instagram. Nos vemos el día de mañana. Bye bye.